qué es la programación fetal y su impacto que tiene en las enfermedades del adulto, mecanismos relacionados con la programación fetal, la alimentación, que es muy importante durante el embarazo, el peso al nacer, que ya les dije que no debe ser menor de 2.500 gramos, averigüen cuánto pesaron ustedes, sus hermanos, porque los condiciona a enfermedades cardiovasculares, a infarto al miocardio, por ejemplo, a ictus, hipoplejía, cáncer de mama, pubertad precoz en la mujer, talla corta. Y esta es la otra de epigenética, para que sepan qué significa este término. ¿Qué es la epigenética? Mucho habrá uno de epigenética. Se van a dar cuenta que no afecta directamente a los genes, no afecta, es decir, no afecta el... Ustedes van a hablar de genotipo y fenotipo, ¿verdad? Esos términos ya. Imagínense que hay el mismo carro, un carro de una forma idéntica a otra imagen, porque es el mismo carro, pero un carro está pintado de azul, pero ustedes deciden que ese carro ya no lo quieren de color azul, lo quieren de color rojo. Entonces, ese mismo carro lo pintan de color rojo, pero es el mismísimo carro. Y luego a los 2 años lo quieren pintar de color blanco. Esos son los cambios epigenéticos. Se mantiene la estructura del ADN, pero por encima, la citona, la acetilación, eso es lo que cambia. Con esta lectura es mucho más corta que la anterior. De todos los videos voy a colocar este que es cortito y genética, porque los otros son hermosos. No se imaginen, aunque sea la introducción de cada uno les voy a pasar. Este tema a mí me encanta. Todo el mundo dice, ¿por qué hay tanta diabetes en el mundo? Por la mala alimentación de la madre, por la pobreza que hay en el mundo, en África subsahariana. O sea, cuanto más pobreza hay en el mundo, nacen bebés de bajo peso. Son los futuros diabéticos, hipertensos, dislipidemia, cáncer de mama. Todo empezó por este señor, David Barker. Él empezó a observar que las personas que habían nacido con bajo peso eran los que tenían estas enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Y cuáles son? La enfermedad cardiovascular, dentro de ellas está la insuficiencia coronaria, el infarto al miocardio, la complejía o ictus, lo que ustedes conocen como derrame cerebral o hemiplegia, diabetes en todas sus manifestaciones, porque no hay diabetes de un día para otro, pueden pasar desde 12 hasta 18 años antes de ser diabético. Primero pasamos por resistencia a la insulina, hiperinsulinismo, todo lo que enseñé en fisiología y fisiopatología, hipertensión arterial, dislipidemia, que es colesterol y triglicéridos altos, osteoporosis y cáncer, una variedad de cáncer, y el más estudiado es el cáncer de mama. Imagínense, todo esto se puede condicionar al pobre feto del vientre materno por la mala alimentación de la madre. Este señor es David Barker. David Barker, que murió en el año 2013, fue uno de mis invitados cuando fui presidenta de ACOA, pero tuvo un desprendimiento de retina y finalmente no pudo venir. Él observó en Inglaterra que había un bolsón de personas que eran las que más se infartaban. Y le llamaba mucho la atención porque tenían casi la misma edad. Se acercaban a los 60 años, o sea, él llamaba mucho la atención, ese bolsón. Y empezó a indagar y se fue al pueblito donde había nacido su hermana. Y encontró, el pueblito era en Hertfordshire. Encontró esta partera, los datos de esta partera, es del Margaret Brookside, que había capacitado a un grupo de enfermeras y durante más de 30 años atendieron los partos de ese pueblito, de Hertfordshire. Y se dio cuenta que la mayoría de estos niños que habían logrado nacer eran de bajo peso, es decir, habían tenido retardo en crecimiento intrauterino o de nutrición intrauterina, para que sea un término más sencillo, y que sus hermanitos no habían logrado sobrevivir. Ellos sí habían logrado sobrevivir por la plasticidad fetal. Es una cualidad muy importante para que disminuyan el número de células de determinados órganos
y para preservar al cerebro. Entonces, gracias a esos registros de esta partera, que registraba el peso al nacer del recién nacido y luego lo volvía a hacer las mediciones al año. Ay, ya, gracias, qué amable. Hola, así tiene, gracias. Señor delegado, usted sí fuese el delegado general del cuarto. Por la vocecita nomás me conquista. Bueno, entonces, gracias al estudio, a los registros de esta partera, es que David Barker planteó su hipótesis, el origen fetal de las enfermedades del adulto, que él llamó programación fetal. Es decir, que estas enfermedades que les he mencionado en la introducción se gestaban desde el vientre materno. Y se hubieron múltiples estudios en diversas partes, no solamente en Inglaterra, en Estados Unidos, en Cuba, en Chile, en Europa, donde se pudo demostrar que efectivamente el bajo peso al nacer, que era la representación visual del retardo del crecimiento intraútero, condicionaba enfermedades crónicas en el adulto. Incluso, ni bien nacía el bebé, se le medía la presión y eran recién nacidos hipertensos en comparación a los recién nacidos que habían nacido con un peso normal. ¿Hasta acá me van entendiendo? Diversos hallazgos también se realizaron y pudieron demostrar que los hermanitos de estos recién nacidos sobrevivientes habían fallecido, porque no todos sobreviven a la desnutrición materna. Múltiples estudios se han realizado en Southampton. Es tanta la importancia que en la Universidad de Medicina, en la Facultad de Medicina de Southampton, se ha creado en el 2006 un centro de investigación llamado DOHA, Developmental Corregion of Health and Disease, DOHA, cuyo presidente es Manhattan, donde hay áreas, se han dividido áreas de investigación que se dedican a estudiar las diversas enfermedades crónicas no transmisibles que les he mencionado en la introducción, y cada cierto tiempo se agregan nuevas áreas de investigación relacionadas con el bajo peso al nacer. Este es el resumen de la programación fetal. En este caso, el estímulo dado es la desnutrición, no hay aporte de nutrientes, especialmente de proteínas. Por lo tanto, el feto que inicia, en este caso, ya el feto, en este caso, ¿qué necesita el feto para poder crecer? Necesita oxígeno, necesita nutrientes. Entonces, a lo largo de todo el embarazo existen fases de replicación celular, unas más rápidas que otras. Y cuando no hay oxígeno ni nutrientes, ya les dije que se van a seleccionar determinados clones, se van a disminuir el número de células de los órganos, vale decir el riñón, el hígado, el páncreas. Por eso es que van a haber menos células beta. El paciente con bajo peso, el individuo con bajo peso, va a tener más predisposición a ser diabético y utilizar más rápidamente la insulina, va a ser más proclive a la hipertensión arterial por una disminución en el número de nefronas, y también en el músculo, al haber menos células musculares, va a haber una mayor resistencia a la insulina. Todo ello para preservar la función cerebral. También se activan prematuramente algunos ejes hormonales, como el eje de la hormona de crecimiento y el eje de la hormona del cortisol. Esto es simplemente para mencionarles que debido a la activación de estos dos ejes, tempranamente tenemos en el pobre feto una mayor cantidad de cortisol, aunado a la desnutrición de la madre y el bajo aporte de proteínas y en general de nutrientes, que no le permite un adecuado desarrollo de la placenta. Por lo tanto, la placenta no produce una importante enzima, la 3, que ahora les voy a mencionar, la 11-beta-hidroxiesteroide de hidrogenasa tipo 2, que es la encargada de impedir que haya tanto cortisol en el feto, porque va a convertir el cortisol a su forma inerte cortisona. Pero al haber deficiencia de esta enzima, el cortisol no se puede transformar a su forma inerte y grandes cantidades de cortisol de la madre pasan al feto. Y ustedes saben que el cortisol, que en este caso circula de 100 a 1000 veces más que lo normal en el feto,
el receptor del cortisol es parecido, el receptor de la aldosterona, que es el más potente mineral o corticoide que produce hipertensión arterial, es muy parecido al receptor del cortisol. Por lo tanto, el cortisol se acopla al receptor mineral o corticoideo de la aldosterona y produce hipertensión fetal precozmente. Y se dice que este es un mecanismo de sobrevivencia en el feto. Si bien es cierto, el feto va a nacer hipertenso y es dañino, es una manera de compensación para que el feto pueda sobrevivir. Como esto tiene grabación, se va pasando solo. Yo podría darles esta clase sin mostrarlo, pero yo sé que es importante para ustedes también ver. Bueno, aquí está la programación fetal que ya les mencioné, la manipulación ambiental, el exceso de glucocorticoides, las enfermedades crónicas no transmisibles que ya les mencioné. Aquí llamamos retardo del crecimiento del útero en menor a menos 2 desviaciones estándar o por debajo del tercer percentil. Para algunos autores, en este caso, si hablamos de retardo del crecimiento intraútero o RCIU, se manifiesta en el momento en que la célula y los tejidos en desarrollo no pueden alcanzar el máximo potencial de crecimiento, aunque lo posean desde la formación del cigoto. Entonces, esto de acá lo menciono porque para algunos no está relacionado con la teoría de David Barker. ¿En qué sentido? Que la definición de RCU se asigna a los recién nacidos con peso y longitud por debajo del percentil 10 para su edad gestacional, teniendo en cuenta lo que les estoy mencionando. Así, los productos afectados por anomalías genéticas pueden tener un peso inferior a lo esperado para la edad gestacional. ¿A qué me refiero? A que cuando, por ejemplo, van a nacer un niño con una malformación o un niño que de por sí tiene una enfermedad congénita que va a disminuir su talla, va a disminuir su peso, no le va a permitir desarrollarse normalmente, se dice que ellos no deberían entrar en esta definición del RCU, porque desde un principio ellos no tenían el potencial para desarrollarse. La incidencia del retardo de crecimiento intraútero varía entre 2 y 3%, y dentro de las características negativas es que tienen una mayor tasa de mortalidad, una hipoxia intraparto y mayores riesgos metabólicos como la hipoglicemia. Las complicaciones principales antes del parto es la muerte fetal, lo que ocurrió con estos hermanitos que les mencioné, del ejemplo que les di, e intraparto, el sufrimiento fetal. También hay complicaciones neonatales como la hipocalcemia y la hipoglicemia. A largo plazo, aquí entra a tallar la teoría de David Barker. A largo plazo es que van a aparecer las enfermedades crónicas no transmisibles en el adulto. Ahora, miren lo que les digo, chicos. La teoría de Barker, de David Barker, se basó en la desnutrición materno-fetal que condicionaba retardo del crecimiento intraútero manifestada al nacer por el bajo peso. Sin embargo, cualquier condición, la que fuere, que ven allí, ya sea origen materno, placentario, cualquiera de las causas que ustedes pueden leer, puede condicionar bajo peso al nacer. Por lo tanto, si un recién nacido nace con bajo peso, cualquiera sea la causa, va a tener la misma probabilidad de tener estas enfermedades crónicas no transmisibles. Pero, y vuelvo a repetir, la teoría de David Barker se basó específicamente en la malnutrición materna de inicio del siglo pasado, por la Primera Guerra Mundial, la hambruna que les he enseñado cuando les hablé de los RDA, y peor aún después de la Segunda Guerra Mundial. Hubo hambruna. No les llegué a pasar ese video tan hermoso de cómo la gente pasaba hambre, que se comía la corteza de los árboles, y hubo una gran epidemia de esquizofrenia en la China. O sea, hay mucho que me encantaría enseñarles, pero el mensaje que les quiero dar acá es que existe la pobreza en el mundo. Sin ir muy lejos en nuestro país, Cajamarca, Tayacaja, Huancavelica, porque irnos hasta el África. Pero cuanto más pobreza haya, más madres desnutridas y más bebés de bajo peso. Y lo peor es cuando ese bebé de bajo peso le dan de comer en exceso y lo engordan, pues las enfermedades crónicas no transmisibles aparecen más precozmente en ellos.
Esto es simplemente para mencionarles un ejemplo. En la hipertensión inducida por el embarazo se ha involucrado a este receptor de la angiotensina, que predispone a un estado hipertensivo gestacional y una posterior insuficiencia placentaria. Esto ocasiona un riesgo inadecuado, un riesgo sanguíneo fetal inadecuado. En el retardo de crecimiento y diabetes también ocurre algo similar por la glicosilación vascular, la glicosilación enzimática de las proteínas, con insuficiencia placentaria y déficit del riego placentario. En este caso, el riego sanguíneo a la placenta. Entonces, ¿qué observamos aquí? El punto de convergencia de las diversas etiologías involucradas en insuficiencia placentaria es la disminución en la presión del oxígeno placentario. ¿Por qué les pongo estos dos ejemplos? Porque en la nutrición materna no hay un buen desarrollo de la placenta y también hay un déficit, por tanto, no solamente nutritivo, sino de oxígeno en el feto. Y la disminución de la presión de oxígeno regula la placentación y la transcripción de diversos genes, destacando este, que les voy a tomar en el examen, el factor de crecimiento endotelial. Al disminuir este factor se restringe la proliferación del teotrofoblasto, la invasión de la decidua y la remodelación de las arterias espirales. Todo esto ocasiona una placenta insuficiente por carencia de adecuadas estructuras vasculares. Para recordar simplemente la formación de la placenta a las 2 semanas del embarazo. ¡Wow! ¡Qué precoz!, ¿verdad? De manera similar a la deficiencia de oxígeno, la deficiencia de nutrientes genera un crecimiento anormal por ausencia de nutrientes. El más importante de los nutrientes para el feto y para la formación de la placenta son las proteínas. La principal consecuencia derivada de la insuficiencia placentaria originada por carencia de nutrientes o por baja de oxígeno es el retardo del crecimiento intrauterino, que es la expresión del sufrimiento de todos los órganos que simplemente lo objetivamos con el bajo peso al nacer. Las enfermedades por RCIU están relacionadas principalmente con la resistencia a la insulina y la activación de los dos ejes que les mencioné, el eje de la hormona de crecimiento y el eje del cortisol. ¿Está aquí todo claro? ¿Sí? Esto es exactamente lo mismo que ya les dije en la introducción. Solamente que se los escribo porque igual tienen que leerlo. Bueno, se genera así un desequilibrio metabólico como un círculo vicioso que se inicia en el estrés fetal y que tiene como consecuencia la afección vascular, que se perpetúa por la alta presión sanguínea, que ya les dije, se considera que es algo compensatorio y que se manifiesta en el feto al nacer, la resistencia a la insulina por el exceso de cortisol y la activación permanente de los ejes de hormona de crecimiento y del cortisol. ¿Cuáles son los determinantes del crecimiento fetal? Están determinados por el estado nutricional de la embarazada, la función de la placenta y la capacidad del feto para utilizar estos nutrientes. Con relación a la embarazada, la malnutrición durante el embarazo puede producir defectos persistentes, reduciendo el número de células de los tejidos, ya se los mencioné, y la activación prematura de los ejes que también les he mencionado. El impacto a largo plazo va a depender del estadio del que se produce la malnutrición, la duración y la intensidad de la misma, recordando el periodo crítico de replicación celular que les mencioné también. Si esta alteración de la malnutrición materna ocurre al inicio de la gestación, la hiperglicemia y la hipoglicemia en la embriogénesis pueden asociarse a bajo peso al nacer. A la mitad de la gestación afecta al feto, pero no a la placenta, por lo tanto, la placenta más bien se hipertrofia para compensar esta desnutrición y tenemos un feto que nace con bajo peso por una placenta hiperplagiada. Lo mismo sucede al final de la gestación. Este es otro estudio de hijos de mujeres durante la Segunda Guerra Mundial, mujeres holandesas que no tenían llegada de comer a su hijo, ya se encontraban en el último trimestre de gestación y estudiaron a estos niños sobrevivientes y cuando fueron adultos, ¿qué creen ustedes? Eso es un estudio de Ravelli. Tenían más diabetes estos niños, que ya eran adultos. La asociación entre malnutrición materna y prediabetes, intolerancia a la glucosa. Alguien dice que no existe la prediabetes, por supuesto que existe. Nadie es diabético de un día para otro, es algo que existe en el páncreas, en una pancreatitis, en un accidente de tránsito. Esta asociación entre malnutrición materna y prediabetes podría explicarse por una alteración permanente en la función de las células beta, porque recuerden que hay una disminución del número de células beta, y por una modificación
en la sensibilidad tisular a la insulina, porque recuerda hay una resistencia a la insulina por el cortisol y por una disminución de las células de la fibra muscular. Esto simplemente para mencionar el bajo peso al nacer debido a una alteración en la función placentaria. Puede ser por una alteración en el lecho vascular, trombosis o infarto de la placenta, y esto va a condicionar una reducción en la masa del tejido placentario y por tanto una disminución en oxígeno y nutrientes. ¿Ya te me quieres escapar? Ni se te ocurra. Nadie se me escapa. Otros autores señalan que en situaciones de déficit de aporte nutritivo a la madre se encuentran placentas incrementadas en madres anémicas, aumento de ejercicio y en las mujeres que viven en las grandes alturas en la Sierra Alpes, por ejemplo. Estudios en animales mostraron que si una madre se alimentaba bien, podía tener placenta agrandada. Pero si una madre previamente era desnutrida, muchas veces esta placenta no se hipertrofiaba o no sufría de hiperplasia. Estas son otras situaciones en las que mencioné, en que el bebé nace con bajo peso por retardo de crecimiento del útero, las cromosomopatías, malformaciones uterinas e infecciones intrauterinas ocurridas en la madre. Aquí llamamos influencias intergeneracionales, que cuando una mujer desnutrida tiene una hija, por ejemplo, que nace con 2.300 gramos en vez de 2.500, esta mujer nace incluso con un útero pequeño, y si crece y se desarrolla en un ambiente de pobreza, va a perpetuar las enfermedades crónicas no transmisibles en el siguiente feto, o sea, en su propio hijo. Eso trata todo eso. Y esta parte trata de la adaptación postnatal, es decir, de aquellos niños malnutridos que nacen con bajo peso y que luego se les hiperalimenta y rápidamente se les engorda, terrible. Tiene que darles una alimentación balanceada, equilibrada a ese niño, pero no engordarlo porque más precozmente les aparecen las enfermedades crónicas no transmisibles. Y todos estos cambios que les he mencionado de programación fetal se dan por los denominados mecanismos epigenéticos, que se refieren a modificaciones externas al ADN. Repito, modificaciones externas al ADN, que se transmiten a la siguiente generación. ¿Y en qué consisten estos cambios epigenéticos? La metilación del ADN, hay una alteración en la metilación del ADN. Un ejemplo típico de quien interviene en la metilación del ADN es el ácido fólico. Y muchos otros que no los voy a marear. El ácido fólico, porque es importante que una mujer que quiere tener un hijo, mínimo 2 meses antes, no importa si pasa más tiempo, ningún daño le va a hacer, pero mínimo 2 meses antes tiene que tomar su ácido fólico 0,5 para que el bebé le nazca sano, para que tenga una adecuada metilación. Estas modificaciones se establecen temprano en el desarrollo. Como les dije, afectan el fenotipo, pero no afectan el genotipo, es decir, no afectan la secuencia de ADN, pero sí toda su maquinaria. ¿Cuándo me entendí? Ya te lo mando. Un besito, yo le. Chicos, mil personas, voy a buscar por lo que pasa es que el colegio de mi hija cumple 17 años, entonces le he pedido a mi madre que vaya a verle a su madrina, porque yo estoy acá, pues no puedo, ¿no? Como les he enseñado a mis hijos, primero es el deber, después es el placer. Bien, ¿dónde me quedé? Allá. Les decía que estos cambios epigenéticos, uno de los mecanismos mejor estudiados es la metilación del ADN, no alteran la secuencia de ADN, no la alteran, pero sí alteran el empaquetamiento de la cromatina, toda la maquinaria, pero su forma, su estructura, tal cual, es engañosa. Pero yo les puse el ejemplo de los diferentes colores de los carros, pero viene a ser el mismo carro que le cambian de color. Y así como se apagan genes, también se activan genes. Y la alimentación es muy importante, queridos alumnos, para activar o apagar genes cancerígenos y activar aquellos que nos producen longevidad. Por eso estos videos yo los invito a leerlos. No es que los cambios epigenéticos ya sucedieron en el útero y ya, listo. No, chicos. Ojalá que me dé tiempo. Estoy tan inspirada que quisiera mostrarles, aunque sea ese pedazo de video, para que vean estas gemelas idénticas que fueron separadas y cómo sus cambios de alimentación, sus cambios en la alimentación
demostraron determinadas características cuando las fueron a estudiar, que obviamente la que comía más sano tenía una mayor probabilidad de no enfermarse y de vivir más que la que había cambiado totalmente sus hábitos alimenticios. Las habían separado a la general. La ventilación anormal provoca alteraciones en todo el genoma que resultan en mortalidad embrionaria, defectos en el desarrollo y que esto se puede perpetuar para toda la vida y ser transmitido a las siguientes generaciones cuando uno tiene una hija mujer y luego la hija mujer es la que lo va a perpetuar. Bien, el desarrollo de la hipótesis de Barker ya les dije que está relacionado con las enfermedades crónicas no transmisibles, y ya les mencioné cuáles son, las más comunes, pero hay más. Sin embargo, también está demostrado que una mala alimentación de la madre que afecta al feto puede producir depresión en la infancia. Interesante, ¿verdad? Es otro campo de investigación que investigan en Southampton, Inglaterra, y también puede producir enfermedades inmunológicas. ¡Wow! A mí me encanta este campo de investigación. Por eso es muy importante que existan políticas de salud pública y que no miren la malnutrición como, o a la madre como que hay que alimentarla bien solamente cuando esté embarazada. No. Todas las personas debemos alimentarnos adecuadamente, porque nosotros somos los que comemos y según cómo nos alimentemos vamos a tener hijos sanos. Hay mujeres y varones que durante toda su vida, sobre todo las chicas que son las que arreglan, tienen anemia. Dicen, Dios mío, pero ¿por qué tengo anemia? Porque su madre hizo el embarazo anémica. Y un varón con hemoglobina en 14 o 15, wow, dicen qué lindo está. Y siempre está cansado, siempre está bostezando, siempre está aburrido, irritable. Mídanse la ferritina, mídanse sus reservas de hierro, las tienen pobrísimas. A estos chicos yo les recomiendo tomar su hierro 3 veces por semana, no les va a pasar absolutamente nada. Recién nacido de bajo peso es cualquier recién nacido de cualquier edad gestacional que pese menos de 2.500 gramos. Esta es la enzima que les dije, la 11-beta hidroxiesteroide hidrogenasa tipo 2, que es producida exclusivamente por la placenta, pero una placenta desnutrida no la va a producir, y esta es la enzima que evita que el cortisol de la madre pase al feto. Pero como hay deficiencia, pasa y el feto la madre hace el embarazo con un feto hipertenso. Ya les dije que es un mecanismo de defensa también para el feto indirectamente. Se hicieron varios estudios y lo que más se demostró, aquí está el primer congreso que hubo sobre la relación entre el crecimiento intrauterino y hipertensión arterial en la India en el año 2001. La relación que más preponderó fue aquel recién nacido con bajo peso, con placenta grande, hiperplaseada o hipertrofiada, como compensación para que ese pobre feto pudiese sobrevivir. Aquí está la explicación que ya les di hace un rato. El exceso de cortisol se acopla a los receptores mineralocorticoideos y produce hipertensión en el feto. Y esto explicaría muy bien a este tipo, aquí está, que circula de 100 a 1000 veces más la cantidad de cortisol que la aldosterona, y va a producir este tipo de hipertensión llamado síndrome de exceso aparente de mineralocorticoides. Ahí está. Con relación a la obesidad, tanto los niños con bajo peso, los recién nacidos con bajo peso, como los macrosómicos, que son los que pesan 4 kilos o más, van a tener diabetes a futuro y obesidad. Pero ¿qué es lo que los diferencia? Que aquellos recién nacidos de bajo peso van a ser los obesos panzones, es decir, que tienen una gran cintura abdominal, a diferencia de los macrosómicos que van a tener sobre todo mayor IMC, mayor índice de masa corporal. Diversos estudios se han realizado en niños, se han realizado en adultos. Esto simplemente para recordarles que el exceso de ácidos grasos libres, porque hasta 8 veces soporta el adipocito tener ácidos grasos libres, más no, entonces los ácidos grasos libres se acoplan al receptor de la insulina y producen resistencia a la insulina. Eso también les enseñé en fisiopatología. Estos son otros estudios donde demuestran que los niños con bajo peso al nacer tienen mayor predisposición a presentar obesidad a futuro. Y está exactamente lo mismo. Y peor aún si tenemos a una persona adulta con obesidad abdominal, una cintura mayor de 90 centímetros si es hombre, y encima un IMC mayor de 30, o sea, mucha más predisposición a tener enfermedad cardiovascular y diabetes. Este es un estudio que se realizó en Shanghái,
donde menciona aquí ya la madre, cuando nace un bebé de bajo peso, es cuando la mamá ha tenido desnutrición y aquella mamá que tiene un bebé, en este caso, para el común denominador es 4 kilos, para ellos a partir de 3.5, ya hablan de macrosómico, está relacionado con la diabetes gestacional. Los estudios más recientes documentan una asociación entonces de bajo peso al nacer y obesidad abdominal o central en el adolescente y adulto, inclusive en el niño. Este es otro estudio también relacionado con la edad gestacional. En recién nacidos a término tienen un riesgo reducido de presentar obesidad, a diferencia de los que nacen con bajo peso, y además no solamente el peso. Se ha visto que aquellos recién nacidos desnutridos pueden tener talla baja y no logran recuperar su talla, repito, no logran recuperar su talla a lo largo de todo su desarrollo, cuando ellos tenían el potencial de ser altos. Entonces, una mamá desnutrida va a tener un bebé no solo de bajo peso, sino de talla baja. Y, repito, estos niños desnutridos, que nacen desnutridos, esos fetos que nacen desnutridos, recién nacidos, que nacen desnutridos, no van a tener el mismo potencial para desarrollarse que aquellos congéneres que nacieron con un peso adecuado. Van a tener la talla limitada. La lactancia materna es muy importante para evitar la obesidad y para que puedan crecer normalmente. Repito, es muy importante la lactancia materna. La relación con el síndrome metabólico también, estos niños de bajo peso tienen mayor predisposición a ser obesos de niños y los sobrealimentan. Así lo demostró este estudio en Chile, e incluso tienen mayor resistencia a la insulina y por ende mayor predisposición a la diabetes. Con relación a la pubertad precoz, las niñas adelantaron la regla. Repito, aquellas niñas que nacen con bajo peso, es decir, que tuvieron retardo de crecimiento intraútero, adelantan su menstruación, y a diferencia adelantan la pubertad precoz van a presentar, y a diferencia del varón, ellos no adelantan la pubertad, pero sí tienen talla baja. O sea, lo que más se observa en el varón es la talla baja. En las niñas también, pero lo que más resalta en ellas es que se les adelanta la menstruación, presentan pubertad precoz. Este es el centro de investigación que les mencioné, que está en la Universidad de Southampton, la Facultad de Medicina de Southampton, creado en el 2006, está dentro de la Facultad de Medicina y se dedican a estudiar las enfermedades crónicas del adulto. ¿Y qué es lo que me gusta de este centro de investigación? Me encanta, que realiza sus congresos fuera de Inglaterra. Lo realiza en diversas partes del mundo. Este es un resumen que le puse. Ay, que ha sido la primera vez que he visto la clase siguiente, no lo puedo creer. Estaba tan emocionada con esta clase que no me di cuenta que me faltaban la vista. Es que puedo disfrutar de esta clase sin PowerPoint, ¿ustedes me entienden? Es mi tema que expongo en el extranjero. Bien, por ejemplo, tenemos diferentes congresos. El primero de todos fue realizado en la India, y está en el 2003, posteriormente en el Reino Unido el año siguiente, luego se realizó en Canadá, luego en Netherlands, Holanda y posteriormente en Australia. A partir de este año decidieron hacerlo cada 2 años, porque lo hacían anual. Así es que en el 2009 se hizo en Chile. Justo por esta época yo era presidenta, invité al presidente encargado de los eventos de allá, el profesor Francisco Mardonet, y a una bióloga que se formó allá en Southampton. Y luego el otro fue en Portland, Oregon, en Estados Unidos, y uno de los más recientes, los 2 más recientes han sido en Sudáfrica. Fíjense, yo no podía quedarme atrás en investigación. Por favor, ustedes son mis chicos, y yo digo, yo represento a mi país. Entonces en el 2009 organicé también un evento similar e invité a estas personas que les he mencionado. Ahí está la asociación de la cual fui presidente y también miembro de la comisión científica, donde me dedicaba a hacer los programas en portugués, español e inglés, los mandaba a los extranjeros y venían a Perú felices y contentos. Este es el de Chile que les mencioné, también fue en el mismo año, que le invitamos al profesor Francisco Mardones. Aquí seguiré siendo la presidenta, continué haciendo este tipo de eventos. Aquí está el que les dije de Portland, Oregon. Este fue en Singapur en el 2013, una de las potencias mundiales. Este es el 2015 en Sudáfrica.
Este es el más reciente, en Rotterdam, en Holanda. Anteriormente ya lo habían hecho también en Holanda, en 2017. Y en el 2019 va a estar en Melbourne, una de las ciudades más hermosas de Australia. Más hermosas. Y justo conocí a uno de los biólogos que se dedica a esto, lo conocí en Estados Unidos en uno de los congresos y yo me acerqué y como si nada. O sea, yo cuando veo a un investigador que realmente vale la pena para traer a Perú, yo me acerco. ¿Por qué no? Lo invito y ya está, listo. Y se trata de, ¿no? Son científicos, gente muy sencilla. Conclusión. La hipótesis del origen fetal de las enfermedades del adulto que les he mencionado, cuyo exponente, cuyo pionero fue David Barker, establece que la enfermedad cardiovascular, la diabetes y sus variantes se originan desde el vientre materno debido a una adaptación del feto a la malnutrición intrauterina, donde ya les dije que activa los ejes, todo lo que les he enseñado. Y los datos existentes permiten enfatizar la importancia de la nutrición durante el embarazo y yo me adelanto a decir durante toda la vida de la mujer. Porque ya el daño está hecho. O sea, se puede hacer mucho, no digo que no. Sin embargo, la alimentación de la mujer debe ser adecuada durante toda su vida para que tenga hijos sanos y a su vez estas mujeres tengan mujeres sanas que también tengan hijos sanos. Así es que debemos mejorar las políticas gubernamentales, mejorar la salud pública para mejorar la alimentación de todos los habitantes del planeta. Ese es uno de los motivos por los cuales yo me realicé un posgrado, no en nutrición clínica simplemente, porque mi especialidad es endocrinología, metabolismo y nutrición. Yo quería una nutrición donde yo pudiese hablar de estos temas, no como unas personas que tienen una buena voluntad de hablar, no capacitarme. Entonces me capacité en Public Nutrition con la GTZ alemana. Entonces mi maestría es en Public Nutrition, nutrición pública. Y me siento muy feliz de representar a mi país dignamente y de poder enseñar a mis chicos. Muy bien, les voy a pasar este video que es el más corto. Yo quiero pasarles todo, es un pedacito de todo. ¿Ya? Sí, porque si no, no me voy a ir feliz. O sea, 2 minutos de cada uno, porfis.